Desde 1992, cuando M conoció a S en la secundaria, sus vidas parecían destinadas a estar entrelazadas para siempre. Se casaron a los 22 años y construyeron una familia con 2 hijos. Durante 23 años, él le ofreció estabilidad, amor y un hogar seguro. Pero en 2020, mientras el mundo enfrentaba una pandemia, M enfrentaba una crisis aún más personal. La distancia emocional de S, sus cambios en la rutina y su protección excesiva de su teléfono hicieron que M comenzara a sospechar. Al investigar, descubrió la traición. S tenía una relación con un hombre mucho más joven que ellos. M recordaba perfectamente los días en que su relación con S era sólida y llena de confianza. Desde su juventud, siempre había creído que había encontrado a su alma gemela. Su matrimonio había tenido altibajos, pero jamás imaginó que la infidelidad podría formar parte de su historia. Sin embargo, en los últimos meses todo había cambiado de manera drástica. Todo comenzó cuando M sufrió una lesión grave en la rodilla en el trabajo, lo que lo dejó fuera de servicio por varios meses. Durante ese tiempo, su movilidad se vio reducida y, por ende, sus actividades también. Las tareas domésticas se acumularon y S tuvo que asumir más responsabilidades en casa. Pero en lugar de ser un momento en el que su matrimonio se fortaleciera, algo en S comenzó a cambiar. Se volvió más distante, más irritable y cada vez menos cariñosa. Primero, empezó a quedarse en el trabajo hasta tarde, algo que nunca había hecho con tanta frecuencia. Alegaba que tenía muchas responsabilidades extras, lo que M creyó al principio. Sin embargo, cuando esto se volvió una rutina diaria, su intuición le dijo que algo no estaba bien. A esto se sumó el cambio en su comportamiento. S se volvió evasiva. Ya no compartía detalles de su día y pasaba más tiempo pegada a su teléfono. El gran golpe vino cuando M notó que ella se alejaba de él físicamente. Durante toda su relación, S siempre había sido cariñosa. Los abrazos, los besos y el contacto físico eran parte esencial de su día a día. Pero ahora, si M intentaba acercarse, ella encontraba una excusa para alejarse. Estoy cansada, tengo mucho trabajo, me duele la cabeza. Excusas que parecían sacadas de un libro de infidelidades. M quiso convencerse de que todo esto era producto de su imaginación. Pensó que tal vez el estrés de la pandemia, las preocupaciones laborales y su propia falta de movilidad estaban afectando su matrimonio. Pero el punto de quiebre llegó cuando descubrió que ella había cambiado todas sus contraseñas en redes sociales. Él y S nunca habían tenido secretos. Siempre había podido ver su teléfono sin problema, pero de repente, todo estaba bloqueado. La sospecha se volvió una certeza cuando, un día, mientras revisaba fotos en la cuenta de Facebook de S, notó algo que le heló la sangre. En varias fotos de reuniones de trabajo, aparecía un hombre joven, de unos 27 años. Pero lo que realmente le llamó la atención fue la cercanía entre ellos. El hombre tenía su brazo alrededor de su esposa en varias imágenes, en algunas incluso con la mano en su espalda baja. Demasiada intimidad para alguien que se suponía que era solo un compañero de trabajo. Con el corazón acelerado, M intentó buscar el perfil del hombre, pero para su sorpresa, estaba bloqueado. ¿Por qué estaría bloqueado a alguien que nunca había conocido? Eso solo significaba una cosa. S había evitado a toda costa que él pudiera ver algo que no quería que descubriera. A partir de ese momento, M entró en modo detective. Investigó cada detalle. Revisó los registros de llamadas de su plan familiar y descubrió que su esposa había estado enviando mensajes y llamadas constantes a un número desconocido. Después de una búsqueda rápida en Internet, confirmó sus sospechas. El número pertenecía al joven de las fotos. La traición era real. S le estaba siendo infiel con un hombre que apenas tenía 5 años más que su hijo mayor. En ese momento, sintió que su mundo se derrumbaba. La mujer con la que había compartido más de la mitad de su vida, con quien había construido una familia, lo había traicionado de la manera más vil posible. Durante 2 días, M se sumergió en el dolor, sin saber cómo reaccionar. No podía creer que su esposa hubiera destruido 23 años de matrimonio por una aventura con un hombre mucho más joven. Pero el dolor pronto se convirtió en frialdad. Si ella había decidido traicionarlo, él también iba a jugar su propio juego. Y así fue como nació su plan de venganza. El dolor inicial que sintió M al descubrir la infidelidad de S pronto se transformó en algo diferente: rabia y determinación.
No se conformaría con simplemente divorciarse. No, él quería que ella experimentara el mismo sufrimiento y humillación que él había sentido al enterarse de su traición. Fue entonces cuando empezó a desarrollar su plan. Lo primero que hizo fue recopilar pruebas. Sabía que si quería asegurarse de que el divorcio le beneficiara en todos los aspectos, necesitaba evidencia sólida de la infidelidad de su esposa. Con ayuda de un amigo experto en tecnología, instaló una aplicación en el teléfono de ese que le permitió acceder a sus mensajes en tiempo real. Durante semanas, recopiló conversaciones entre ella y su amante. Leyó cada palabra, cada mensaje cargado de deseo y traición, cada plan secreto para verse a escondidas. El golpe más duro llegó cuando descubrió que no solo habían estado juntos en hoteles, sino también en su propia casa. La casa que él había construido con tanto esfuerzo para su familia había sido mancillada por la presencia de otro hombre. Ese descubrimiento encendió una llama en su interior. No podía dejar que ese saliera impune de esto. Entonces comenzó a cambiar su propio comportamiento. Se volvió distante, evasivo, empezando a actuar de la misma manera en que ese había actuado con él. Salía sin dar explicaciones, llegaba tarde a casa, pasaba tiempo en su teléfono de manera misteriosa. Quería que ella sintiera la misma incertidumbre, la misma paranoia que él había sentido. Mientras tanto, preparaba su salida. Abrió una cuenta bancaria separada y comenzó a transferir dinero poco a poco para que ella no notara los movimientos. También buscó un nuevo lugar donde vivir, asegurándose de que todo estuviera en su sitio antes de dar el golpe final. Con su plan en marcha, M se sumergió por completo en el papel que había decidido jugar. Ya no era el esposo dolido y traicionado, ahora era un estratega, un hombre dispuesto a devolver golpe por golpe. Sabía que la clave para hacer que ese sufriera tanto como él era la incertidumbre. Ella tenía que sentirse exactamente como él se había sentido durante meses, perdida, desconfiada y desesperada. El primer cambio fue su actitud. Dejó de confrontarla y en su lugar, adoptó una indiferencia total. Respondía a sus preguntas con monosílabos, no la miraba a los ojos y, cuando hablaban, su tono era frío y distante. A la par, comenzó a salir más seguido sin dar explicaciones, dejándola en casa con una sensación de abandono. Sus horarios se volvieron erráticos y sus salidas prolongadas. Para empeorar las cosas, empezó a pasar más tiempo en su teléfono, asegurándose de que ella lo notara. Si antes ese ocultaba su teléfono, ahora M lo hacía también, devolviéndole su propia medicina. Al principio, ese no pareció reaccionar. Tal vez creyó que él solo estaba distraído o atravesando una mala etapa. Sin embargo, conforme pasaban los días y su comportamiento no cambiaba, la inseguridad comenzó a asomarse en sus ojos. M lo notó de inmediato. Su esposa empezaba a inquietarse, a preguntarse qué estaba ocurriendo. Y eso le daba satisfacción. Pero el verdadero golpe psicológico llegó cuando M decidió jugar su carta más fuerte, la duda de una infidelidad. Con la ayuda de su amiga de la infancia, N, elaboró una serie de publicaciones en redes sociales donde aparecían juntos en situaciones ambiguas. Fotos en cenas, imágenes con sonrisas cómplices, pequeños gestos que a simple vista no parecían sospechosos, pero que para una esposa infiel y paranoica serían suficientes para encender todas las alarmas. Ese no tardó en notar el cambio y la presencia de N en la vida de su esposo. Aunque nunca había confiado en ella, ahora la veía como una verdadera amenaza. Un día, cuando M llegó a casa después de una de sus salidas, ese lo estaba esperando en la sala con el teléfono en la mano. ¿Quién es N para ti?, preguntó con una voz cargada de reproche. M sonrió levemente y respondió con total tranquilidad, una amiga. Luego se encogió de hombros y se fue a la habitación, dejándola con la angustia ardiendo en su interior. A partir de esa noche, ese comenzó a actuar diferente. Intentaba acercarse a M, trataba de recuperar su atención, pero él siempre encontraba una excusa para esquivarla. Sus mensajes con su amante se volvieron menos frecuentes, y aunque aún se veían, la culpa comenzó a apoderarse de ella. Había arriesgado su matrimonio por un hombre joven e inexperto, y ahora su esposo, el hombre que siempre había estado ahí para ella, se alejaba poco a poco. Ese comenzó a sospechar que estaba perdiendo a M, y la idea la aterrorizaba. El juego psicológico continuó. M programó reuniones con amigos y amigas. Dejó su teléfono en lugares estratégicos con notificaciones activadas de mujeres que ese no conocía,
Incluso compró un perfume diferente para que su ropa oliera a algo que no le resultara familiar. Cada pequeño detalle estaba calculado para sembrar la semilla de la inseguridad en la mente de su esposa. La primera vez que ese lo confrontó directamente sobre si él tenía a alguien más, M simplemente rió. «Ahora te preocupa lo que hago», le dijo con una sonrisa sarcástica. «¿No confías en mí?». La ironía era deliciosa. Durante meses, él había sido el ingenuo esposo confiado mientras ella lo engañaba. Ahora los papeles se habían invertido. La paranoia de ese creció con cada día que pasaba. Sus mensajes con su amante eran cada vez más tensos. M seguía espiando sus conversaciones y podía ver cómo ella le contaba a su amante que sentía que su esposo se estaba alejando, que ya no la miraba igual, que quizás él estaba con alguien más. Su amante intentaba calmarla, pero la semilla de la duda estaba plantada. Finalmente, llegó el día en que ese no pudo más. Una noche, mientras M estaba en la cocina, ella se acercó y con voz temblorosa le preguntó: «¿Tienes a otra mujer?». M la miró fijamente por un largo momento, disfrutando el miedo en sus ojos. Luego, con una calma absoluta, simplemente se rió. «Eso no importa, ¿verdad? Después de todo, tú ya tuviste a otro hombre». Ese quedó completamente en shock. Su rostro se puso pálido y sus labios temblaron. «¿De qué estás hablando?». M no respondió. Solo tomó su copa de vino, le dio un sorbo y salió de la cocina, dejándola ahí, en medio de la oscuridad, con el peso de su propia culpa aplastándola. El juego psicológico había llegado a su punto más álgido. Y M estaba listo para dar el golpe final. Con su plan en marcha, M se sumergió por completo en el papel que había decidido jugar. Ya no era el esposo dolido y traicionado, ahora era un estratega, un hombre dispuesto a devolver golpe por golpe. Sabía que la clave para hacer que ese sufriera tanto como él era la incertidumbre. Ella tenía que sentirse exactamente como él se había sentido durante meses, perdida, desconfiada y desesperada. Continuará en el capítulo 4. Capítulo 4. El golpe final. M sabía que había llegado el momento de ejecutar la última parte de su plan. Había sembrado la duda, la paranoia y el miedo en la mente de ese. Ahora, lo único que quedaba era darle el golpe de gracia. La fecha elegida no pudo haber sido más simbólica, la víspera de Navidad. Un día que, para ellos, siempre había sido de unión familiar, de amor y de recuerdos compartidos. Pero este año sería diferente. Este año, ese recibiría el regalo más amargo de su vida. M se aseguró de que todo estuviera preparado. Había recopilado cada mensaje, cada foto, cada prueba de la infidelidad de ese y las había organizado meticulosamente en un paquete que sería imposible de refutar. Durante semanas, había estado enviando discretamente copias de estas pruebas a los familiares de ese, a sus amigos cercanos, e incluso a su lugar de trabajo. El escándalo ya estaba en marcha antes de que ella siquiera supiera lo que estaba por ocurrir. Esa noche, ese llegó a casa después de su cena de trabajo con una sonrisa forzada. Parecía inquieta, como si intuyera que algo estaba fuera de lugar. Tal vez la incomodaba la actitud de M, su silencio calculado, la frialdad de sus gestos. Sin embargo, intentó actuar como si todo fuera normal. «Feliz Navidad, amor», dijo, tratando de sonar alegre. M simplemente asintió y señaló la mesa del comedor. Allí, envuelto con papel brillante y un lazo dorado, estaba su regalo. Ese frunció el ceño, pero tomó el paquete con manos temblorosas. Lo abrió con cuidado, y en cuanto vio las primeras páginas de los documentos de divorcio y las pruebas de su infidelidad, su rostro palideció. Sus ojos recorrieron las fotos, los mensajes impresos, las conversaciones explícitas con su amante. Su respiración se aceleró y, por un momento, pareció que iba a desmayarse. «¿Qué es esto?», balbuceó, su voz apenas un susurro. M cruzó los brazos y la miró con una expresión impasible. «Tu regalo de Navidad. Espero que lo disfrutes». Las lágrimas comenzaron a rodar por el rostro de ese. Se llevó las manos a la boca, tratando de contener un sollozo. Sus ojos lo miraban con desesperación, con súplica. «M, por favor, déjame explicarte». Él negó con la cabeza. «No hay nada que explicar. Lo sé todo».
Sé lo que hiciste, sé cuánto tiempo llevas engañándome, sé con quién. Y ahora, todos los demás también lo saben. ¿Creías que ibas a salir impune de esto? Ese cayó de rodillas, aferrándose a su pierna. Por favor. No quiero perderte. Fue un error. No significó nada. Yo te amo, M, te amo. M se apartó de su agarre y se alejó de ella. No me hables de amor. Si realmente me hubieras amado, nunca me habrías hecho esto. Pero lo hiciste. Y ahora, enfrentarás las consecuencias. El sonido de su teléfono interrumpió el momento. Ese lo miró con miedo, como si ya supiera lo que le esperaba. Era su madre. Sabía que ya había visto el paquete que M había enviado. Y ese solo sería el comienzo. Sin decir nada más, M recogió su abrigo y salió de la casa. No tenía intención de quedarse a ver cómo se derrumbaba su mundo. Su trabajo estaba hecho. Esa noche, mientras conducía hacia su nuevo apartamento, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo: paz. Por primera vez en meses, respiró profundamente y sonrió. Había cerrado el capítulo más doloroso de su vida, y estaba listo para comenzar uno nuevo. Ese había tomado sus decisiones. Y ahora, debía vivir con ellas. Los días siguientes al golpe final de M fueron un torbellino de emociones para todos los involucrados. Ese se sumió en una profunda desesperación, enfrentando el rechazo de su familia y amigos. Cada llamada que hacía a su madre, hermanas o amigas cercanas era ignorada o respondida con frialdad. Su mundo se estaba desmoronando y no tenía a nadie a quien recurrir. Mientras tanto, M se concentró en su nueva vida. Se instaló en su apartamento y pasó tiempo con sus hijos, asegurándose de que ellos estuvieran bien. Su hijo mayor, aunque decepcionado por lo ocurrido, apoyaba a su padre. Sin embargo, su hijo menor tuvo más dificultades para procesar la traición de su madre y el divorcio de sus padres. M decidió inscribirlo en terapia para que pudiera manejar mejor sus emociones. A pesar de la aparente calma en la vida de M, había un eco persistente del pasado. Recibió varias llamadas de números desconocidos, todas de S, pero nunca respondió. No tenía nada más que decirle. Había cerrado ese capítulo de su vida y no veía la necesidad de revivirlo. S intentó todo para contactarlo. Le envió correos electrónicos llenos de disculpas y súplicas, mensajes en los que afirmaba que todavía lo amaba y que había cometido el peor error de su vida. Pero M no cayó en la trampa de la nostalgia. Sabía que esas palabras no borrarían lo que ella había hecho ni aliviarían el dolor que había sentido durante meses. En el trabajo, ese también enfrentó graves consecuencias. Su reputación quedó manchada, y el escándalo de su infidelidad se convirtió en tema de conversación en la empresa. Aunque intentó mantener la compostura, la presión era insoportable. Finalmente, optó por renunciar antes de ser despedida. Sin empleo y sin el apoyo de sus seres queridos, su situación se volvió aún más crítica. Una noche, M recibió una llamada inesperada de la madre de S. Ella, a diferencia de su hija, entendía que lo que había hecho S era imperdonable. Sin embargo, le pidió que, por lo menos, hablara con ella una última vez. M se negó al principio, pero después de pensarlo, decidió que tal vez necesitaba escucharla para asegurarse de que realmente estaba listo para seguir adelante. Cuando se encontraron, S estaba irreconocible. Había perdido peso, tenía ojeras profundas y su expresión era la de una mujer completamente rota. Lloró en cuanto lo vio y, entre sollozos, le pidió perdón nuevamente. Le explicó que nunca había querido lastimarlo, que se había dejado llevar por la emoción de la novedad y que ahora lo lamentaba con todo su ser. M la escuchó en silencio. No sintió ira ni satisfacción, solo indiferencia. Cuando ella terminó de hablar, simplemente le dijo: «Espero que aprendas de esto, S. No solo por mí, sino por ti misma. Porque el precio que estás pagando ahora es el resultado de tus propias decisiones». Ella bajó la mirada, incapaz de responder. M se levantó y salió del café donde se habían reunido. No necesitaba más respuestas ni más explicaciones. Para él, su historia con S había terminado esa noche para siempre. Finalmente, después de meses de trámites, el divorcio se oficializó. M era un hombre libre.
Con el apoyo de sus amigos y de una mujer que siempre había estado a su lado, N empezó un nuevo capítulo de su vida. Sin rencores, sin cadenas del pasado, solo con la certeza de que había sobrevivido al peor de los dolores y había salido más fuerte. Con el divorcio finalmente oficializado, M sintió que una gran carga había sido eliminada de sus hombros. Por primera vez en mucho tiempo, despertó sin la sombra de la traición sobre él. La sensación de libertad era tan nueva como extraña, pero la abrazó con determinación. Uno de sus primeros pasos fue centrarse completamente en su bienestar y en el de sus hijos. Sabía que, aunque él ya había superado el peor dolor, su hijo menor todavía luchaba con las secuelas emocionales del divorcio. Por ello, continuó con la terapia para ayudarlo a sanar. El proceso no fue fácil, pero con el tiempo, su hijo empezó a mostrar signos de recuperación. Empezó a confiar nuevamente, a sonreír más y a comprender que su madre había cometido errores, pero que eso no determinaba su propio valor. M también decidió enfocarse en sí mismo. Retomó sus entrenamientos de artes marciales, regresó al gimnasio y redescubrió sus pasatiempos olvidados. Encontró placer en actividades simples como leer, cocinar y pasar tiempo con sus amigos. Por primera vez en años, tenía la oportunidad de pensar en sí mismo sin preocuparse por las necesidades de una esposa que no lo valoraba. Sin embargo, el cambio más significativo en su vida fue su relación con N. Lo que había comenzado como una amistad de toda la vida, poco a poco se transformó en algo más profundo. N siempre había estado ahí para él, apoyándolo en los momentos más oscuros, y con el tiempo, su conexión se fortaleció de una manera inesperada. Al principio, M dudó en dar un paso más allá. Después de todo, acababa de salir de un matrimonio fallido y no quería apresurarse en otra relación. Pero N no era cualquier persona. Ella lo conocía mejor que nadie y lo amaba desde hacía años en silencio. Fue en una de sus muchas conversaciones nocturnas cuando M se dio cuenta de lo que realmente sentía. N no solo lo hacía reír y sentirse comprendido, sino que también le devolvió la confianza en el amor. No se trataba de llenar un vacío dejado por S, sino de encontrar una nueva felicidad en alguien que realmente lo valoraba. La relación entre ellos floreció de manera natural. No hubo prisa ni presión, solo la certeza de que estaban donde siempre habían pertenecido, juntos. Sus amigos no tardaron en notar el cambio, y aunque algunos comentaron que quizás era demasiado pronto, M no tenía dudas. Con N, se sentía en paz, algo que jamás había experimentado en su matrimonio con S. Mientras tanto, la vida de S continuaba en una espiral de caos. Perdió su trabajo, su círculo social se redujo drásticamente y su familia apenas le dirigía la palabra. Intentó reconstruir su vida, pero la vergüenza y la culpa la seguían a cada paso. A pesar de todo, M nunca sintió lástima por ella. No porque fuera insensible, sino porque sabía que cada consecuencia que enfrentaba era el resultado de sus propias decisiones. El día en que M se enteró de que S había dejado la ciudad fue un cierre definitivo para él. No sintió alegría ni tristeza, solo una sensación de conclusión. Finalmente, su pasado estaba realmente detrás de él. Con el paso del tiempo, M y N construyeron una vida juntos. Se mudaron a una nueva casa, lejos de los recuerdos de su pasado, y comenzaron a hacer planes para el futuro. M incluso consideró la posibilidad de casarse de nuevo, algo que antes habría parecido imposible para él. Al final, lo que comenzó como una historia de traición y venganza se convirtió en un relato de redención y segundas oportunidades. M no solo había logrado superar el peor momento de su vida, sino que había encontrado algo aún más valioso, la certeza de que merecía ser feliz. Y esta vez, lo sería con alguien que realmente lo amaba. Si esta historia les ha inspirado o les ha dado fuerzas para superar sus propios desafíos, déjenme un comentario y sigan acompañándome en este viaje. Muchas gracias a todos. Nos vemos en las próximas historias.